Hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Me alegro mucho saber que aquí hay alguna gente de Río Nuevo y de Santa Rosa, ¿verdad? ¿Prestados o ya los perdimos? ¿No? Tamara, ya los perdimos, ¿verdad? Iglesia que yo he visitado mucho, especialmente la de Río Nuevo, bajo el pastorado de Fernandito. Quizás se cansaron de oírme allí. Y ahora, pues más recientemente, en Santa Rosa, bajo sus pastores posteriores y el hermano Benjamín Santana, que cordialmente me ha invitado por allí. Me honra mucho presentarles este libro por el poco tiempo que estuve aquí como pastor interino, pero sobre todo por el largo tiempo que he estado on and off en esta iglesia. Después de ser pastor interino me quedé por ahí por un par de años. De aquí me sacaron para ponerme otra vez el paracaídas y tirarme otra vez en un incendio que había en Villa Marisol y después en otro incendio que había en Villarrica. Y así pues yo fui pues un bombero del Señor apagando fuego y desastre y otras cosas similares en 5 iglesias. No les he mencionado a Ponce ni a Framingham, porque fueron anteriores a yo llegar aquí. Saludos cordiales y gracias al Ministerio de Historia Eclesiástica de esta congregación, compuesto por Rubén Cardona Santana, Carmen Susana Cava Santana, Edgardo Gardo Santana, Cardona Santana, Credimir Colón Díaz, Sara López Santana, Ángel Sierra Melesio y Carmen Aurea Sierra Melesio. Ahí en ese germen de párrafo hay 4 apellidos de familias muy conocidas que esencialmente son los hilos que unen, que van cosiendo este tejido bello de 90 años y quizás de 100 si contamos nuestras raíces anteriores presbiterianas. Todo cristiano que visita Jerusalén es atraído hacia el Monte de los Olivos para descubrir que entre la Mezquita de la Roca, el Haram el Sharif y el Monte de los Olivos hay miles de personas enterradas, miles de tumbas, esperando la llegada del Mesías. Las tumbas judías esperan al Mesías, las tumbas de cristianos que están allí esperan al Señor Jesucristo. Las tumbas judías son fáciles de identificar por el número de piedras colocadas sobre estas. Estas piedras tienen un gran significado porque apuntan a una vieja costumbre judía, la de los recuerdos. Los judíos insisten en poner piedrecitas encima de sus tumbas como un recuerdo que por aquí pasamos. Y de alguna forma esa vida nos tocó a nosotros. Por aquí hemos pasado. Los que vieron la película Schindler's List recuerdan que esa película termina con esa escena. Cuando se acaba la película de este hombre que rescató a 600, 700 judíos de los campos de concentración, la película termina con esta fila de verdaderos, ya no actores, verdaderos herederos, personas salvadas de una muerte terrible, y fueron todos esos ancianitos poniendo una piedrita sobre la tumba de Schindler. Los patriarcas del Antiguo Testamento hacían montañitas por donde quiera que ellos pasaban como un recuerdo. Los libros históricos hacen una constante referencia a las crónicas de los reyes y no dicen así las crónicas de los reyes de Israel o de Judá. 2 de los evangelios inician con grandes listas de antepasados de Jesucristo y mi esposa que está allí me dice que pasan de 40 los nombres en esas 2 grandes cronologías. Y a nosotros se nos recuerda que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y que hoy estampamos en estas páginas de texto. Nosotros los cristianos nos gusta más bien escribir. Y el Comité de Historia de nuestra iglesia ha escrito esta microhistoria que hoy compartimos con todos y todas ustedes, donde se estampan una serie de estampas sobre nuestros 90 años de historia. El libro contiene una serie de testimonios de pioneros y pioneras de la fe, de líderes
congregacionales y de prácticamente todos los pastores que han compartido su púlpito, desde Florentino Santana, Lucas Torres, Eliezer Sánchez, Miguel Antonio Morales, Teresa Ortiz, Enito Olivieri, nuestro pastor presente, el reverendo Pablo Jiménez, y hasta alguno que otro interino que por aquí haya pasado. Los caminantes de Emaús fueron nuestro ejemplo principal al momento de organizar este libro. Y al igual que ellos, nuestros propios caminantes de Espinosa, disfrazados al presente en el Ministerio de Historia Eclesiástica, estuvieron varios lustros tomando testimonios por aquí y grabando a otros por allá para lograr darnos una idea de la bella épica de una iglesia que comienza como las antiguas iglesias paulinas en hogares allá en Cuba Libre, pasando por un bello campito de Espinosa adentro para inaugurar su primer templo en la carretera número 2 en 1962, en Punto Cubano, hasta terminar inaugurando más recientemente este bello templo que nos recibe desde el 1999. El texto comienza con una breve historia de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Espinosa, escrito por nuestra hermana Cava, por Sara López y Credimir Colón, y en el que descubro un montón de historias que algunos, o quizás todas, muchos de ustedes conocen. La primera mención a esta congregación ocurre en el Puerto Rico evangélico en 1922. Ahí ya no está hablando de esta congregación Discípulos de Cristo, está hablando de un grupo de hermanos dirigidos o ministrados por un misionero presbiteriano afroamericano que viene por aquí en el 22 y el 23 y que ya está trabajando en medio nuestro, de nombre Howard Jason. Este Howard Jason será la primera piedra del próximo libro de la historia de la Iglesia Espinosa que estamos inaugurando en este día para que salga más o menos en 1926 en el centenario de la Iglesia, porque todo libro hay que refrescarlo y se supera cada 10 años, ¿verdad? Así que estoy de profeta hoy del Altísimo diciéndote, Cava, no te puedes retirar todavía, ¿ok? Ni Rubén, ni todo ese equipo. El personaje de Howard Jason hay que estudiarlo detenidamente, repito, pastor misionero presbiteriano afroamericano. Yo me comuniqué con el historiador de la iglesia presbiteriana, el cual se equivocó de mi interés por este personaje y en vez de mandarme un buen artículo, una buena respuesta, me mandó un telegrama. Y el telegrama de Howard Jason dice de la siguiente manera. Saludos, Lester. Recibí esta respuesta del reverendo José Roberto Colón. La decisión oficial fue por un intercambio de propiedades en Cuba, porque salió rápidamente de aquí. Se suma el color, su iniciativa de establecer un orfelinato, su trabajo deportivo para hacer evangelismo, la enseñanza de música que fue vista por sectores como antipuertorriqueños. Él fue el precursor del homeschooling, por el cual fue preso en Puerto Rico. Y por el accidente de un joven con una pepita de café que se convierte en celo de tener la escuela dominical más grande, con 7 extensiones. Y él solo hizo ese sistema de escuelas dominicales que era superior a todos los demás misioneros presbiterianos juntos. Y su desafío a la Junta por su herencia de rechazar injusticias, por su herencia de esclavos libertados. La iglesia no acepta errores ni desafíos a su autoridad. Cierro la cita del historiador de la iglesia presbiteriana. Así que por lo menos ese capítulo de la futura historia congregacional de Espinosa, yo me encargo de escribirlo porque a mí me fascina ese personaje. Y el que ese personaje haya estado aquí en Punto Cubano, en Cuba Libre, Punto Cubano era allá. En Cuba Libre, ministrando entre nosotros y ya poco a poco preparando la masa de lo que más adelante sería nuestra congregación. Sobre los presbiterianos les quiero decir que llegaron hasta Naranjito
Y Mr. Carpenter, que para estas cosas no era muy, los miraba así desde Dachau y se metía al área presbiteriana a predicar. Así que, como nosotros de presbiterianos terminamos siendo discípulos de Cristo, es muy curioso, pero esa investigación hay que hacerla, porque sería muy interesante, ¿verdad? Eventualmente los presbiterianos deciden quedarse por el más allá, y nos dejan esta área y Naranjito a la iglesia Discípulos de Cristo. Nuestros dos primeros pastores, Manuel Vilá y Augusto Coto Reyes, nos fueron prestados por la congregación de Vega Alta. Descubro también que el primer templo de madera de nuestra congregación se lo lleva el huracán San Felipe en el 28, y el nuevo templo en el mismo lugar duraría del 29 al 1962. Se narra en este libro bellas experiencias del avivamiento del 33, bajo los pastorados de Armando y Marcelino Pollock, que fueron pastores aquí del 31 al 39. La tormenta del 28, San Felipe, destruye el primer templo. La tormenta del 32, San Cipriano, nos reta por la pobreza y hambre que deja a su paso aquí en Puerto Rico. Pero la gran tormenta del 33, el avivamiento, nos transforma y nos bautiza con los dones del Espíritu Santo y con un fervor increíble por evangelizar y salvar las almas. El avivamiento representó los inicios de la puertorriqueñización del ministerio insular, luego de décadas de dependencia de las estructuras misionales del pasado y de los Estados Unidos. La estampa que más me impactó en este relato fue la conversión de 80 personas en el primer culto celebrado en Santa Rosa de Dorado. Y eso se resalta de una forma bellísima. Aquí se habla de todas sus hijas, pero la iglesia que más se habla es la congregación de Santa Rosa. Fue un reto, estaba más cerca, por ahí venía mucha gente de allá, venían caminando hasta acá. Que ahora caminar de aquí a la vieja iglesia, si no tengo carro no llego hasta allí, porque eso, wow, aquello queda lejos. Pues en aquella época se caminaba eso y mucho más. Se describen en este libro los compositores de nuestra congregación: Guillermo Claudio, Ramona Álamo y Rafael Cuna. Este último de fama fuera de Puerto Rico, Rafael Cuna. Y de varios poetas entre los que se destacó el hermano Mario Rivera, de grata recordación. Yo recuerdo el poco tiempo que estuve aquí de pastor, que un culto sí, un culto no, se levantaba Mario Rivera con esa dignidad que lo hacía moverse, parecía un apóstol. No como ahora, que ahora todo el mundo es apóstol, ¿verdad? No. Él se levantaba con una autoridad, lo que en sociología se llama un carisma personal, ¿verdad? Exudaba respeto. Era un pilar de la iglesia y se levantaba con esas libretitas que valían un montón en aquella época, una peseta. Y él abría al azar y leía un poema, y estoy seguro que muchos de ustedes, de nosotros, tenemos gratos recuerdos del hermano Mario. Yo espero que esas libretas no se hayan perdido, porque es un próximo libro del Ministerio de Historia Eclesiástica de Espinosa. Nuestros compositores y nuestros poetas. El libro discute los inicios de una amplia labor social más allá de nuestros campos, cuando el joven Félix Rivera se convierte en 1940 en el primer objetor por conciencia de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial. Ese año hay que velarlo, porque Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial el 7 de diciembre de 1941 con el bombardeo de Pearl Harbor. Implica esto que ya había servicio militar obligatorio prácticamente 2 años antes, pudiera ser, pero le tocó a esta iglesia ser la cuna, ser la madre espiritual del primer objetor por conciencia de la Segunda Guerra Mundial, lo que no era cáscara de coco. Ser objetor en la guerra de Vietnam, donde aquí tuvimos 8 objetores por conciencia, eso era mucho más fácil, porque aquella guerra nadie la entendió. Pero en la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo como que entendía la necesidad de tomar las armas contra un loco llamado Hitler, o
para vengar un ataque, el ataque vil de los japoneses a Pearl Harbor. Eso se entendía muy bien por mucha gente. Así que ser objetor por conciencia en esa guerra fue algo bien impactante, ¿verdad? Este valor es correspondido por 47 hermanos y hermanas de esta congregación que firmaron la llamada Resolución de Espinosa contra el servicio militar obligatorio en acto público en la Plaza de Vega Alta en 1971. La tradición de disidencia de esta congregación continuaría más adelante con los 8 objetores por conciencia que se negaron a las exigencias del servicio militar obligatorio. Ahorita yo me bañaba, importante, para venir para acá. Y yo pensaba que en la próxima guerra que se vuelva a establecer el servicio militar obligatorio, hay que estar muy pendiente porque en esa van al draft muchachas también. Nuestras hijas y nuestras nietas estarán en esa nueva guerra, en esa nueva aventura bélica. También vemos en este libro cómo se construyeron los puntos de los templos de Punto Cubano y el nuevo templo bajo los pastorados del reverendo Carlos Martínez el primero y del reverendo Justino Pérez el segundo. El relato del reverendo Lucas Torres describe cómo se hacían pasteles todos los sábados para comprar el terreno de Punto Cubano. Y eso costó una millonada. 2.800 pesos por media cuerda de terreno. Eso me debe Hacienda y no me lo acaba de enviar. Así que 2.800 pesos por aquella media cuerda de terreno. Espinosa se introduce en varios otros frentes sociales en la década de los 60 con el Comité Pro Defensa del Medio Ambiente de la comunidad de Espinosa. Luchas ambientales contra la San Juan Ciment, contra la quema y o almacenaje de desperdicios sólidos en el área por la Safety Clean, contra la planta de asfalto en Reparto del Valle, contra la extracción de grava y la creación de una cantera, contra el reciclaje de chatarra y contra la extracción de calizas de los mogotes. En fin, en todo momento esta comunidad ha respondido a esta comunidad de fe ha respondido a la comunidad que nos rodea de la misma forma que la comunidad de Espinosa y barrios cercanos ha sido liderada y ha respondido a los llamados de la congregación. En un momento parecería que prácticamente todo ese Comité Pro Defensa del Medio Ambiente de Espinosa eran todos de aquí. Y creo que Rubén o Cava me confirman, se reunían aquí muchas veces. Creo que casi todos los líderes estuvieron ahí. Entiendo que la reverenda Teresa Ortiz también trabajó ahí. Este ensayo lo escribe la hermana Petrín Camacho, que está allí, de cuerpo presente, como dicen en los funerales de barrio, con su esposo Hernán. Así que es un ensayo muy valioso de esta obra. Y más adelante se opuso también este comité al cierre de escuelas en la comunidad y a la reciente lucha para sacar a la Marina de Vieques. También ha formado parte del diálogo interreligioso y ecuménico de nuestro país al establecer relaciones fraternales con la iglesia católica cercana. Establecieron una biblioteca comunal y el teatro rodante La Jácana. En ministerios sociales de la iglesia, acompañamiento y servicio, la hermana Iris Tamara describe un sinnúmero de ministerios: beneficencia, esfuerzo cristiano, sociedad de oro, células de oración y de visitación. La labor de, esto no es parte de la congregación, era parte de la vida de un pastor. Apolonio Melesio aparentemente se llevaba hermanos que sufrían de tuberculosis en la comunidad y se los llevaba para su casa, leudando la congregación y la congregación sirviendo de inspiración a un ministerio como este. También se destacan la capellanía de cárcel de mujeres, iniciada por creo que Fran Cardona y seguida por muchos años recientes por la hermana Belinda y la hermana Raquel García, que está también aquí. El hogar Ruz se trabajó en Forjadores de Esperanza, en el Ministerio de Consolación, se trabajó en Ocúpate, en el Ministerio Iglesia y Comunidad, el Ministerio del Closet.
que no es lo que parece ser. Es un closet que hay allí. Sí, hay que aclarar. Es un closet que hay allí lleno de ropa buena, usada, pero gentilmente usada, que ocasionalmente se abre para servir a la comunidad y aparentemente es bien usado y bien respetado. Además del ministerio del closet, la ofrenda de la cosecha, el ministerio Abrazos de Amor, ministerio Sopitas Calientes, el ministerio Cuenta con Nosotros, en fin, varios otros ministerios sin nombre, hechos por hermanos y hermanas anónimos. El texto continúa con una colección de estampas. Se llama este ensayo Espinosa, 100 años de fervor evangélico y 90 de discipulado, basado en entrevistas hechas en el 85 por el Comité de Historia y que son francamente fascinantes. La mayoría de ellas giran alrededor del avivamiento del 33, cómo este impactó a la iglesia, cómo este transformó la comunidad. Y hay un comentario muy interesante que digo más adelante, pero lo digo ahora de una vez, que para ese momento del avivamiento la iglesia estaba aplatanada y los hermanos jugando voleibol. Así que parece que era muy necesario ese avivamiento en ese momento. Es una lectura, ¿verdad?, social de la comunidad y la congregación, y una no puede estar separada de la otra. Finalmente, nuestro pastor Pablo Jiménez nos reta en varios frentes en su ensayo llamado Espinosa, una iglesia que crece sin perder su identidad. Y el pastor nos lanza 3 grandes retos. El reto de la proclamación vigorosa de una educación cristiana de primera y el reto al servicio comunitario amplio. Les leí 2 vastas listas de ministerios sociales y de acciones sociales muy importantes en el área de contaminación y otras luchas. Así que este ensayo del reverendo Jiménez es una agenda de trabajo. Es una agenda de trabajo para los próximos años. Concluyo y repito, este es un gran libro. Gracias a este libro descubro a un Isaac Bruno que leía su Biblia 2 veces al año. Descubro a un Remigio Reno Santana, cuyo hijo está por allí sentadito, que era un meteorólogo aficionado. Reno llevó una serie de datas sobre el tiempo, no voy a repetir otra vez la palabra, no me voy a aventurar en esa, pero él tenía registros, no sé, 30, 40, 50 años sobre el tiempo, si llovió, si no, el tipo de nube que pasaba. Él llevaba unos registros que posiblemente muchos de ustedes los llegaron a ver y deben estar por ahí todavía. En este gran libro me río con las memorias del reverendo Miguel Antonio Morales, pastor general de nuestra denominación, el que da su primera cena del Señor en Espinosa con unas galletas de coco. Y mientras él la da, él confiesa en el ensayo que estaba pensando, hay que dar mucha doctrina aquí en esta iglesia. Alabo a Dios por los relatos de cómo nuestra fe destruyó al espiritismo de la región y el relato del hermano que cae como muerto, viniendo creo que de un culto espiritista, de una sesión espiritista, y cómo oran los hermanos y lo levantan en oración. Me maravillo de una Juana Santana, primera mujer ordenada por los discípulos de Cristo en Puerto Rico e hija de esta congregación. Y la que luego de todo culto, especialmente los de allá de Santa Rosa, preguntaba, ¿quién se entregó? ¿Quién se entregó? Era como esperado que en todo culto alguien se convirtiera. Y eso quizás cae dentro de la rúbrica que nos inspira a nuestro pastor a nuevamente revisar la proclamación y la experiencia cultica de nosotros, a ver si nos acercamos a los cultos del domingo con la misma esperanza y con el mismo énfasis. Me impacta Silveria Claudio, que escribe, con 3 pesos para la sociedad de damas, hice con pasteles, alcapurrias, jabones y trajecitos que se convirtieran en 1000 y pico de pesos.
Si la hermana todavía estuviera con nosotros, habría que mandar la hacienda ya en San Juan a ver de qué forma salimos de esta debacle. Que Dios bendiga a la hermana Silverio. ¿Familia tuya? Pero ese es de ese estirpe, es tu apellido. Leemos las memorias de Petra, Alfonsa, Saturnina, Ignacia y Moñín Santana Nieves. 4 de estas nonagenarias, y espero que exista la palabra, y sus conversaciones, de algunas de ellas con Mr. Carpenter. O sea, nosotros hablamos de Mr. Carpenter y de Mr. Morton como si fuera la prehistoria, o por lo menos el momento que pasamos del paleolítico al neolítico. Y aquí hay unos relatos, aquí hay relatos de las conversaciones de estas mujeres, una de cuyos himnos o salmos acabamos de leer ahora, de Tunta, la mamá de Rubén. Leo cómo los hermanos antes del avivamiento se encontraban, ya lo dije, aplatanados y jugando voleibol. En fin, descubro en este libro lo que ya descubrí hace 2 décadas, que es muy fácil enamorarse de esta congregación y enorgullecerse de su trayectoria. En esto, que ha sido siempre mi sentimiento hacia ustedes, me antecede Florentino Santana. Y cito: de todos mis pastorados, la única congregación con la cual nunca tuve que bregar con un chisme, perdóneme, de todos mis pastorados, esta es la única congregación que no tuve que bregar nunca con ningún chisme. Eso es portentoso. Imagínense la voz que él tenía. Y el reverendo Rafael Rivera Rosa escribe: los 2 años en Espinosa, del 81 al 83, fueron la época de oro de mi ministerio. Es fácil admirar sus ministerios, tanto espirituales como sociales. Y la dieta homilética que recibimos domingo tras domingo de nuestro pastor es única y especial. Termino mis palabras invitando al Comité de Historia a continuar su gran proyecto de investigación histórica, que esto nunca cesa, de camino al centenario del 26. Termino diciéndole unas palabras del hermano Reinaldo Montañez de Santa Rosa. No sé si fue miembro aquí alguna vez o fue de allá. Ok. Pero él termina con unas palabras que sirven de lema para cualquier semana aniversario, para cualquier congregación, para cualquier pastor. Amar, compartir y perdonar es heroico, porque es la trilogía de palabras que certifican el pasaporte al cielo donde Jesucristo mora. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde.